8:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 7 de agosto del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, buenos días Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos, buenos días a todas. En este martes 7 de agosto se produce en Colombia el traspaso de mando. Hoy el presidente Santos entrega pues al nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. El presidente Danilo Medina, por ese motivo, viaja en el día de hoy a Colombia con una comitiva bastante reducida, como ha sido su hábito, y con regreso prácticamente inmediato. Entonces se juramenta hoy el presidente colombiano, Iván Duque. Debe ser uno de los presidentes más jóvenes de la democracia colombiana. El hecho de que esto ocurra este martes 7 de agosto es otro indicativo de lo absurdo que habría sido que apenas el sábado pues estuviera Santos involucrado en un atentado terrorista contra un presidente de otro país. Ya es una persona que estaba totalmente de recogida, y además un premio Nobel de la Paz. Un hombre que incluso ha pagado con su popularidad y es ahí un ejemplo. Un hombre que ha pagado con su popularidad el precio de buscar y de abogar por la paz. Santos, contradictoriamente, es uno de los presidentes colombianos que sale del poder con la más baja tasa de aprobación. Debe superarlo tal vez Andrés Pastrana, pero Santos está con la más baja tasa de aprobación. Una cosa totalmente contradictoria, porque Juan Manuel Santos es uno de los presidentes de mayor prestigio en el mundo por su hazaña de haber logrado saldar ese conflicto anacrónico y haber producido ese proceso con las FARC. Entonces este proceso, que es plausible, un proceso que genera apoyo en todas partes del mundo, incluyendo en Colombia tiene un componente de impopularidad, porque en Colombia están las víctimas de las FARC, y no es verdad que las personas que han sido víctimas de un conflicto entienden
que ese conflicto se subsane sin que los responsables estén en las cárceles, sin medidas drásticas contra el crimen. Pero cuando se ha buscado una negociación, la negociación pues incluye pues concesiones y hay que escoger entre mantener ese conflicto, que ese conflicto siga desangrando a Colombia, o saldar el conflicto como se ha hecho. Entonces, por eso Santos es observado, es evaluado fuera de las fronteras colombianas de manera distinta a como es evaluado en Colombia. En Colombia no gana unas elecciones. Sin embargo, si se postulara con otros presidentes, pues la gente le favorecería. Y esa impopularidad que él tiene hoy en Colombia, en términos históricos, se transforma y después con el tiempo Santos pasa a ser un mandatario que ha dejado una impronta, y esa impronta Colombia la sabrá valorar ya después que un poco cicatricen las heridas, que pasa el tiempo y la gente se va percatando de que eso habría sido lo mejor, y entonces después se preguntará, ¿y dónde estaría Colombia si no se habría dado ese paso alcanzado por Juan Manuel Santos? Entonces el presidente Santos puede retirarse con la satisfacción del deber cumplido, y la popularidad de un político, y sobre todo cuando no tiene posibilidades de regreso, no es para llevársela como un ahorro, porque ese ahorro de todas maneras se desvanece. Él usó su popularidad para beneficiar a las próximas generaciones, la usó para eso. En gran medida internamente su capital político lo abonó, y yo sé que eso ha sido para progreso de toda la humanidad. Así que mi admiración, mi respeto para el presidente Juan Manuel Santos. En cualquier momento sé que tendré la oportunidad de conocerle, de expresarle esto de manera particular, y él en cualquier momento pues de sus visitas a la República Dominicana estará en nuestro espacio, porque tenemos, digamos, amigos comunes que sé que van a ayudarnos a lograr ese propósito. Esto pues ocurre en el día de hoy. Entonces, buen viaje, presidente Medina, buen viaje, que vaya y que venga y que no se detenga, porque aquí también el panorama pues tiene sus bemoles, Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer se decía en Venezuela que los drones con explosivos que supuestamente tenían el propósito de atentar contra el presidente Maduro, pues los responsables habrían sido miembros de una célula de aquel oficial, del grupo que encabezó aquel oficial llamado Oscar Pérez. Oscar Pérez era un oficial de la policía científica que en el mes de julio del año pasado se robó un helicóptero. Con ese helicóptero sobrevoló Caracas y bombardeó pues el edificio donde está el Tribunal Supremo y donde está el Ministerio Público. Y entonces posteriormente, en enero, pues Oscar Pérez fue capturado y acribillado, y en esa oportunidad
el ministro de Interior y Justicia de Colombia, el ministro Reverol, pues incurrió en la indelicadeza de decir que el gobierno pues chavista había logrado ubicar a Óscar Pérez por revelaciones que hicieron miembros de la oposición venezolana en sus negociaciones en la República Dominicana. Y entonces ahí se produce la muerte de este oficial Óscar Pérez, creo que en Junquito, en las afueras de Caracas, cuando es atrapado. Entonces, parece que gente, según ahora se ha dicho, que estaba con él, pudo haber producido este acontecimiento. El otro componente, y en esto la oposición ha sido sumamente prudente, porque la oposición no ha hablado de falso atentado. La oposición ha tenido sus dudas, porque el otro componente es que hay realmente una fractura importante en las Fuerzas Armadas venezolanas y también hay fractura en el chavismo. Entonces, una cosa como esta solo puede producirla gente que esté cercana y tenga esas posibilidades, porque se supone que una actividad como esta tiene un anillo de seguridad, y más en la crisis que está viviendo Venezuela. Y ustedes saben que tampoco es un acontecimiento extraño que en Venezuela se busquen salidas de esta naturaleza. Paralelamente con lo que ocurrió con Óscar Pérez, hay que recordar que la toma de un cuartel en Paracamay, entonces se robaron las armas y como el propio chavismo surgió de una conspiración, pues no es un camino que le suene absurdo, sobre todo a quienes quieren buscar un liderazgo rápido, porque si el coronel Hugo Chávez en una intentona de golpe de Estado pues se convirtió en un líder, pues Óscar Pérez entendía que podía hacer lo propio, y probablemente hayan otros militares que entienden que pueden hacer lo propio. Salir con el liderazgo producto de la violencia. Cuando se debatía quién debería ser la figura política, presidencial de la oposición, Leopoldo López adopta una línea mucho más agresiva con la finalidad de colocarse por encima de Enrique Capriles. Y realmente se colocó por encima de Enrique Capriles, aunque Leopoldo López está en la cárcel, y Leopoldo López entonces, enrostrándole el pacifismo a Capriles, hizo convocatorias de movilizaciones y una serie de cuestiones con un mayor grado de agresividad. Es decir, en Venezuela hay la creencia de que la sustitución vendrá de un liderazgo que muestre agresividad. Entonces, por eso no resultan extrañas estas cosas, porque han sido parte, ¿no?, de la idiosincrasia de esa democracia que fracasó con el colapso de Acción Democrática. Y Acción Democrática fracasó por el enfrentamiento entre Jaime Lucinchi y don Carlos Andrés Pérez.
ahí estuvo la base del fracaso de Acción Democrática y después la del colapso del sistema de partido en Venezuela. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El título que más me ha gustado de lo que ocurrió anoche en la reunión del comité político del PLD es el del periódico El Día. El periódico El Día titula "El comité político deja la bola rodar". Sí, dejó la bola rodar el comité político del PLD. Esa reunión transmitió ayer una tranquilidad que asusta, porque no había razones para que esa reunión de ayer fuera una reunión tan tranquila y armoniosa en el comité político del PLD. Fíjense cómo son las cosas. Si hay un enfrentamiento, si hay una situación tensa, eso pues es sinónimo de crisis. Pero lo que ocurrió ayer, no crean que es sinónimo de que todo anda bien, porque es que esa tranquilidad tiene que tener otro lenguaje, ahí tiene que estarse hablando de otra cosa. Eso pensé anoche cuando vi los resultados de la reunión, y resulta que escuchando temprano a Humberto Paniagua, entonces ahí ya tenía la respuesta y decía, bueno, ya me extrañaba esa tranquilidad. Pero vamos un poco más adelante a referirnos al artículo del expresidente Leonel Fernández del Listín Diario, que leía en algunos aspectos Humberto Paniagua, muy interesante, que nosotros también vamos a compartir. Pero primero, la reunión del comité político del PLD. Bueno, señores, todos los temas que se trataron allí encontraron una solución pues rápida, y una reunión de una hora. Una reunión de una hora, una reunión express, que parecería que hubo una reunión previa, y esa reunión previa pues armonizó las cosas. Pero ahí no armonizó nada, porque todo se resolvió de una sola forma. Todo se resolvió de una sola forma, entonces no hubo esa reunión previa, por lo menos entre los líderes del partido, entre el presidente Medina y el expresidente Fernández. Que yo sepa, no hubo reunión previa en el día de ayer. Si recibo otra información, pero hasta donde tenga información, no hubo reunión previa, ni hubo reunión previa con sectores que fueran a ponerse de acuerdo con el expresidente Fernández. De la única reunión previa que me enteré ayer, después de nuestros comentarios aquí en El Sol de la Mañana, fue de una convocatoria de la llamada OTAN, que volvió a reunirse en el día de ayer. Pero eso no representa realmente un acuerdo con la fuerza que representa Leonel Fernández. De hecho, la OTAN ha marcado distancia desde hace tiempo frente al expresidente Leonel Fernández. Entonces, ¿qué ocurrió ayer? Bueno, en las cámaras ya nosotros habíamos dicho lo que iba a ocurrir, salvo que también advertimos de una situación conflictiva que había con el tema de la vicepresidencia, y advertimos de una situación con los senadores que después se verificó, porque adelantamos que los senadores, un grupo de senadores,
iba a dar una rueda de prensa pues solicitándole al comité político del PLD que les permitiera pues escoger el bufete directivo del Senado, que le diera esa facultad. Y esa rueda de prensa se hizo y el documento lo suscribieron 13 senadores. Y esos mismos senadores también tenían una posición con el tema de la vicepresidencia. No solo los 13 que estaban allí, sino a esos 13 se le agregaban otros que hacían mayoría en ese tema. Entonces, ¿qué pasó con este tema? Bueno, se escogió al doctor Reinaldo Pared Pérez como presidente para el próximo año del Congreso. Eso lo habíamos adelantado ayer con plena seguridad, de que el doctor Reinaldo Pared Pérez sería el escogido para la presidencia del Senado en esta reunión del comité político, y dijimos que en la reunión de OTAN, de un grupo del comité político, para los que no entienden esto, que se llama OTAN, pues se había acordado proponer a Aristide Victoria como acompañante para la vicepresidencia del Senado, cosa que entraba en contradicción con el criterio de los senadores, de la mayoría senatorial, que entendía que el vicepresidente del Senado debería ser el senador Charlie Mariotti Tapia. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hizo la escogencia. Pero la tranquilidad que transmitió la reunión en otros aspectos también se contagió al sector que tenía esas otras inquietudes, porque ese sector es un sector del danilismo, del llamado danilismo. Y entonces, si el leonelismo no ha hecho ruido en la fiesta, mal podría hacer el propio danilismo ruido en la fiesta. Entonces, yo creo que la tranquilidad del comité político y la forma en la que fluyeron esos temas influyó también en la otra parte, y la información que puedo compartirle con plena seguridad es que esa mayoría va a acatar la decisión del comité político tal y como se adoptó anoche. Es decir, que cuando se presente el bufete directivo en el Senado, pues los senadores van a votar por la fórmula aprobada por el comité político, independientemente de que el propio comité político sabe que ellos tenían otra posición. Eso es así. Entonces, bueno, también con Radamés Camacho, nosotros lo dijimos aquí ayer, y eso es el cumplimiento de un acuerdo, y ya sí se estuvo Lucía Medina, está ahora Rubén Maldonado hasta el 16 de agosto, viene Camacho, y faltaría el periodo de Demóstenes Martínez. Eso fue un acuerdo que se ha estado cumpliendo. Los otros aspectos importantes, bueno, ahí estaba el tema de la secretaria, primero de acoger la decisión que se había adoptado, que había anunciado Reinaldo Pared Pérez como secretario general, pero eso no tenía todavía el aval del comité político. Entonces el comité político avaló la suspensión tanto del secretario de Finanzas como el secretario de Organización. En sustitución fueron escogidos Miriam Cabral como secretaria de Educación y de Organización, y Eduardo Serman como secretario de Finanzas. Había dicho que en la reunión de la OTAN se había acordado proponer en principio a el doctor Alburquerque, pero parece que el doctor Alburquerque desechó esa propuesta o dijo que no lo propusieran o lo que fuere, y entonces ellos se fueron al plan B, que era
que era Eduardo Selman. Entonces, estos son los aspectos ahí más importantes, lo de la vacancia de Juan de los Santos. Esto tiene distintos manejos porque eso es un atributo del Comité Central. Es un atributo del Comité Central. Lo que ocurre es que el Comité Político lleva una propuesta, esa propuesta se conoce, y si algún miembro del Comité Central tiene otra propuesta y tiene un 10% que la suscriben, pues puede aparecer otra propuesta ahí en ese sentido. Entonces, bueno, se diría que ayer el expresidente Leonel Fernández dijo: no vengo a pelear. No vengo a pelear, he cambiado de estrategia. Pero los que leen su artículo de hoy dicen que él no fue a pelear anoche porque ya había hablado en el artículo que pues publicó hoy en el Listín Diario y al que Humberto Paniagua se refería, que no lo puedo leer completo, pero bueno, dice lo siguiente el doctor Leonel Fernández: en el día de hoy la fortaleza de la democracia dominicana será puesta a prueba al conocer la Cámara de Diputados de la aprobación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Y entonces él dice que en círculos legislativos, estoy saltando, en círculos legislativos se esparce el rumor de que la variación reformista se debió a presiones provenientes de fuerzas externas que podían poner en peligro hasta su propia supervivencia como organización política. Es decir, Leonel está denunciando que a los reformistas se le obligó a variar, pues diciendo: ustedes se alinean o se quedan sin partido. Eso es lo que está diciendo Leonel Fernández aquí. Entonces, ¿qué dice además? Él dice que a pesar de las divergencias en algún punto específico, esa propuesta en general, dicho planteamiento, facilitaba la búsqueda del consenso en el marco de respeto a la Constitución. Él está hablando de primarias o cualquier... Él está hablando de una propuesta que hablaba de primarias o cualquier método escogido por los partidos deben ser voluntarias, simultáneas, vinculantes con el padrón de cada partido, exactamente, es decir, que las primarias no fueran, deberían ser voluntarias, simultáneas y vinculantes con el padrón de la Junta. Entonces, esa era su propuesta, no la que primó, y esa es la que él dice que garantizaba un mayor consenso. Sin embargo, en forma extraña, el PRM, que se había convertido en garante frente al bloque de opositores de sustentar dichas propuestas, se alejó de las mismas y adoptó una presunta flexibilización que consistía en permitir que cada partido decidiera el método, modalidad y padrón a ser utilizado por cada organización política en sus elecciones primarias. ¿Por qué cambiaba de postura de manera tan abrupta el PRM? ¿Cuáles fuerzas internas o externas estaban incidiendo para ese cambio de actitud? Se pregunta el doctor Leonel Fernández. Hasta ahora no resulta del todo claro, pero lo cierto es que al introducir ese nuevo elemento, el PRM sembró la semilla de la discordia y la implementación del germen de naturaleza inconstitucional, sobre lo cual en el día de hoy tendrá que discernir la Cámara de Diputados. A la variación de posición del PRM se le añadió también, en forma desconcertante, la ruptura del PRCS con el consenso opositor plasmado en el librito. En la nueva postura, el Partido del Gallo Colorado contribuyó a reactivar un elemento del debate que hasta entonces no había encontrado respaldo, y es el de que fuesen los organismos superiores de cada partido y no la totalidad de sus miembros, como constitucionalmente debe ser,
los que decidiesen la modalidad de elección y el padrón a utilizar por cada organización política en la elección de sus candidatos a cargos de elección popular. Entonces, dice Leonel Fernández, desde la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, el día D se ha considerado como un día decisivo. Hoy es un día D para la democracia dominicana. Es un día decisivo en razón de que los escogidos como representantes del pueblo tendrán que decidir entre los intereses particulares de algunos miembros de las cúpulas de los partidos, de eso que Robert Michels calificó como la oligarquía de hierro de los partidos y el interés nacional, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Entonces, dice Leonel Fernández, por otro lado, se susurra en los pasillos que hay otro grupo de diputados que forman parte de otra tendencia PRMista, presuntamente, que ya habrían sido persuadidos, entre comillas, por fuerzas externas a los fines de obtener la aprobación de la objeción de primarias abiertas y simultáneas. Bueno, señores, quienes quieran, pues, ver este artículo completo, está en el periódico Listín Diario de hoy, del doctor Leonel Fernández, un día decisivo para la democracia. Intereses ocultos podrían provocar la extinción del sistema de partido y la muerte de la democracia. Así concluye este artículo el doctor Leonel Fernández. Cambio y fuera.